Bueno, en ese vídeo de un par de minutos lo que trataba de resumir era los 5 últimos años de contestación ciudadana a lo largo del mundo, desde Irán a Hong Kong, pasando por Túnez, Egipto, España, Estados Unidos y Turquía, solo por citar algunas de las fundamentales. Cada uno de esos casos fue único, pero todos compartieron 3 puntos en común. En primer lugar, que los ciudadanos salieron a la calle a pedir a sus respectivos gobiernos que se les tuviera en cuenta. En unos casos para pedir una democracia que no tenían, en otros para pedir que una democracia que consideraban imperfecta mejorase y en otros para pedir que un sistema que estaba muy lejos de ser una democracia no fuese aún peor. En segundo lugar, los medios sociales jugaron un papel muy relevante, pero fue exagerado por la prensa hasta el punto de convertir cada protesta en una revolución, y todas fueron revoluciones de los medios sociales. Y el tercer punto es el más agridulce, y es que salvo en casos contados, la mayor parte de las protestas terminaron por extinguirse sin que la mayor parte de las demandas se alcanzaran de una manera satisfactoria para los manifestantes. Aún así, por el modo en que todo este proceso se fue contagiando por el norte de África, dio el salto a Europa, de Europa a Estados Unidos y de Estados Unidos a muchísimas ciudades por el mundo, captó la imaginación de la gente y les llevó a pensar, sobre todo jaleados por la prensa, que quizás los medios sociales podían permitir una participación en democracia más plena, mejor, distinta, que los medios sociales iban a permitir que movimientos colectivos que eran impensables hace años fuesen posibles y que quizás podían llevar la democracia donde no existía. Bien, eso es una idea muy romántica, es muy bonita, pero se da de bruces con la realidad y con los hechos. Los medios sociales no mejoran la democracia, allí donde está. Los medios sociales no ayudan a los movimientos colectivos, pueden incluso debilitarlos y, desde luego, no son por sí mismos un catalizador democrático. De hecho, pueden ser utilizados como una herramienta de represión y control bastante poderosa. Lo que quería decir era que no podemos simplemente hablar de que los medios sociales contribuyen a mejorar la democracia por sí mismos. Simplemente, como nosotros hablamos en medios sociales, pues eso ya es democracia. No, lo que tenemos que hacer es partir de las premisas fundamentales de lo que constituye una democracia liberal, que son la libertad de expresión y la libertad de reunión. Es decir, la posibilidad de opinar sobre nuestras creencias, sobre nuestras ideas libremente en público y la posibilidad de reunirnos con otros, como por ejemplo aquí hoy, y debatir con esa gente sobre esas ideas, tal vez convencerles, tal vez que nos convenzan, tal vez llegar juntos a ideas nuevas y distintas. En consecuencia, uno no puede decir sin más que los medios sociales contribuyen a la democracia. Lo que debería decir es si los medios sociales contribuyen a que ese debate democrático libre tenga lugar o no. Os podéis imaginar que en general no lo permiten y yo me remito a un investigador, Douglas Kellner, que hace 15 años estableció los requisitos para que el ciberespacio fuese un ámbito de deliberación democrática. Y diréis vosotros, vale, pero tú estás hablando de medios sociales. Bueno, es que cada vez que surge una tecnología nueva, siempre sale alguien que empieza a decir que esa tecnología va a cambiar la forma en que funciona la democracia. Antes de los medios sociales fue la web, antes de la web fue Internet, antes de Internet fue la televisión y lo que tenemos es Sálvame. Bien, Kellner decía que para que el ciberespacio, en general cualquier tecnología, contribuya a mejorar la democracia, tenían que darse una serie de circunstancias. En primer lugar, que la tecnología estuviese al servicio del ciudadano y no de las élites. En segundo lugar, que los ciudadanos pudiesen encontrar información veraz y ser ilustrados, no manipulados. En tercer lugar, que esto todo me está ahí, un poco más adelante, ahí, no, atrás. A ver, déjame que pruebe ahora a ver si esto avanza. Gracias, muchas gracias. Bien. Y, en último lugar, que todo el mundo pudiese expresarse libremente, pero fomentando un debate cívico y en el que hubiese diversidad de voces. Bien, ninguna de esas circunstancias se da en los medios sociales actuales. En primer lugar, porque son lo que Jody Dean califica de productos de capitalismo de la comunicación. Es decir, su único objetivo es mercantilizar la comunicación de los individuos, de vosotros, y monetizarla, sacar dinero de ella. Eso no quiere decir que un operador de una red social online no vele por vuestros intereses, incluyendo la libertad de expresión, siempre y cuando vuestros intereses no choquen con los intereses de los inversores y, sobre todo, con la legislación vigente donde estén operando. Si esa legislación, desde luego, no tiene en cuenta la libertad de expresión, malamente la va a defender una red social.
Por poner un ejemplo, una red social online puede perfectamente no solo tolerar, sino fomentar mensajes estilo Jesus Charlie en un país un día y al día siguiente censurar lo mismo por blasfemia en otro país. Y no hay ninguna contradicción en ello, ¿vale? Por si eso fuera poco, los medios sociales han sido colonizados por las élites mediática, corporativa y política. Eso quiere decir que se abren cuentas en los medios sociales, pero no para interactuar con vosotros como ciudadanos o usuarios. Es otro canal más en el que propagar su mensaje de manera totalmente unidireccional. Además, por las circunstancias de cómo funcionan los medios sociales, lo comentaba, por ejemplo, antes el compañero, los actores que terminan siendo más centrales son este tipo de cuentas porque son más recomendados, sus mensajes son más propagados sobre los ciudadanos corrientes. Decía Kellner que uno debería ir a los medios a informarse y a ser ilustrado y que la información fuera veraz. Lo mínimo que se puede decir de la información en medios sociales sobre política es que es de poca calidad, eso es lo mínimo. En general son proclamas, opiniones, hay escasez de argumentos y además es tremendamente sencillo manipular. Es decir, se pueden crear con relativa facilidad cuentas que parecen cuentas exactamente iguales que las de otros usuarios que repiten el mismo mensaje de manera incesante. Ese mensaje puede ser difamante frente a otra idea, un grupo, un candidato, o puede, por contra, tratar de crear un clima de opinión que parezca que es mucho más favorable hacia una idea o hacia un grupo, cuando en realidad no lo es. Ya comentaron antes lo de la cámara de ecos. La tendencia que tenemos es a juntarnos con gente que se nos parece, ¿de acuerdo? Pero en los medios sociales esa tendencia se acrecenta porque los algoritmos de recomendación te recomiendan cosas que se te parezcan, no que sean distintas de ti. Lo cual quiere decir que acabas siguiendo a gente que opina como tú y que dice lo mismo que tú, y estás en una cámara de ecos. Pero por si eso fuera poco, suele pasar que la gente con las opiniones más extremas, sea el grupo que sea, es la que resulta ser la más vocal, la que más habla, la que más opina, la que más retuitea. Con lo cual, no solo es que estéis en una cámara de ecos, es que las opiniones más extremas de vuestro grupo respectivo son las que van a prevalecer y van a ser mayoritarias. Lo cual lleva a una situación de polarización. Ese es un mapa de la Twittersfera de los Estados Unidos, con una separación clara de demócratas y republicanos. Esto es las interacciones entre ellos, están bastante mezclados, y esto es cómo transmiten los mensajes de unos y otros. Los mensajes de una esfera no permean a la otra. Pero si mirásemos en cualquier otro país, sucedería exactamente lo mismo. La polaridad aumenta, la polarización. Y además, aunque podéis creer que estáis teniendo una conversación, es una conversación con orejeras, ¿vale? Ahora mismo, y no es por minusvalorar lo que estemos haciendo aquí, todos, o una inmensa mayoría de vosotros, estáis tuiteando y estáis utilizando el hashtag y estáis contribuyendo a la conversación, pero no estáis conversando entre vosotros. ¿Vale? Estáis aportando vuestro granito de arena, estamos en el momento, pero en realidad no estamos dialogando. Como dice Jodi Dean, a los medios online, a los medios sociales, no les importa si el mensaje del usuario llega o no llega, lo oye alguien o no lo oye alguien, con tal de que estemos como un hámster en una rueda produciendo contenido. Paso ahora a los movimientos sociales. Si hay que reconocer a los medios sociales que facilitan enormemente que imágenes icónicas, como esta, la mujer de rojo del parque de Getty, a la que rociaron con spray pimienta directamente en la cara, que esa imagen se propagase muy rápidamente, diese el salto a los medios tradicionales y de ahí al gran público. Es decir, los movimientos colectivos sí pueden con gran facilidad hacer que su mensaje llegue al gran público, pero siempre usando como trampolín los medios tradicionales. Por sí mismos es bastante complicado. Pero esa facilidad para interactuar con un movimiento social, gracias a este tipo de medios, tiene consecuencias potencialmente nocivas. En primer lugar, podemos caer en la tentación de creer que el activismo de salón es acción política. Es decir, me hago un selfie y digo que estoy muy en contra de algo terrible que está pasando en algún lugar y creo que eso es una acción política. No lo es, porque no tiene ninguna consecuencia. ¿De acuerdo? Le puede dar visibilidad a ese fenómeno, puede acabar saliendo en televisión, pero el impacto que tiene es prácticamente nulo. Y por otro lado,
Podemos confundir un movimiento que no es una acción colectiva con una acción colectiva. Tenemos que distinguir ahora las acciones colectivas de las acciones conectivas. Las colectivas son aquellas en las que un grupo tiene una identidad común, una identidad colectiva y persigue fines que son interesantes para el grupo. Pueden utilizar medios o no utilizarlos, eso no los define. En una acción conectiva, si no hay medios de comunicación digitales, no existe. Y no hay ninguna sensación de pertenencia al grupo, ¿de acuerdo? Son individuos que por motivos puramente egoístas e individualistas, algo resuena en ellos y se incorporan, pero con la misma facilidad con la que se incorporan pueden dejar de hacerlo. Eso significa que es bastante sencillo dar lugar a expresiones multitudinarias, pero es muy difícil llegar a acciones políticas concretas. No lo facilitan los medios sociales. Con lo cual, muchas de las acciones conectivas, salvo en raras circunstancias o que termine surgiendo una organización formal tradicional, terminan siendo caóticas y tal vez poco productivas. Ya estoy llegando al final. Ya dije que no contribuyen a mejorar la democracia allí donde está, que no ayudan a los movimientos sociales y que los pueden debilitar, y que desde luego no van a llevar la democracia donde no existe. Nos vienen a la memoria toda una serie de situaciones en las que se afirmó alegremente desde los medios tradicionales que distintas redes sociales online habían causado las revoluciones. Pues no, antes de las revoluciones la penetración de ese tipo de medios entre la población de esos países era escasa. Entonces es bastante ingenuo pensar que unos pocos miles de usuarios de medios sociales impulsaron un país a ir a la calle y hacer la revolución. En realidad ya había ese debate antes de que llegaran los medios sociales, ya los ciudadanos estaban demandando democracia de otras maneras, y lo que sí es cierto es que los mensajes que se propagaran en los medios sociales sí resultaron atractivos para distintas cadenas de televisión por satélite, emitirlos y de esa manera llegar al gran público que terminó yendo a la calle. De todos modos, en aquellos países en los que hay un control tremendamente estricto y férreo de Internet, los medios sociales pueden ser tremendamente peligrosos para los activistas. Es muy fácil para las fuerzas de seguridad infiltrarse en los medios, crear cuentas, intentar acceder a los distintos grupos, y desde luego con que se detenga un activista, con que te hagas con su portátil, te hagas con su móvil, ya tienes ahí todo. Tienes sus contactos, tienes sus números, tienes las fotos, tienes la documentación, lo tienes todo. Pero no hace falta ser tan dramático. Hay países que lo que aplican es lo que se llama autoritarismo de red. Se ejerce una sutil censura en la que ciertos temas no se pueden tocar, otros se pueden tocar perfectamente, de tal manera que el público puede criticar al gobierno, criticar a los políticos, criticar las acciones que toman, criticar las decisiones, pero en el momento en que hacen una llamada a la acción, ¿por qué no nos manifestamos? ¿Por qué no nos reunimos? Ese mensaje se censura. Es decir, se puede tolerar una libertad de expresión un poco coja, se evita por todos los medios la libertad de reunión, con lo cual los medios sociales son perfectamente tolerables para un régimen autoritario y pueden ser una válvula de escape fantástica para tener a la población relativamente tranquila. Esta es la última transparencia y ya termino. Con esto no quiero decir que perdáis toda esperanza en los medios sociales. Lo que quiero decir es que son una herramienta muy potente, pero que en ningún modo fue diseñada para que fuese una herramienta de acción política. Es decir, tenéis que utilizarla como ese hombre esa motosierra. Estáis utilizando una herramienta muy potente para algo que no fue diseñada. Con lo cual tenéis que fundamentalmente luchar contra todas las dinámicas que os van a venir marcadas por los medios. Por ejemplo, seguir a gente que no se parece nada a vosotros. Eso sí que es salirse de la zona de confort. Es decir, cada uno de vosotros pensad en vuestra ideología y pensad que tenéis que decidir activamente buscar a gente del extremo opuesto y hablar con ellos civilizadamente. ¿Vale? Entonces, eso es salirse de la zona de confort. 2. Tenéis que seguir o tenéis que relacionaros con usuarios que no son élites. Más interesante que seguir la cuenta oficial del partido al que pensáis votar es seguir a militantes de ese partido que tienen cosas interesantes que decir. Más interesante que seguir a un medio de comunicación, o además de seguir a un medio de comunicación, seguir a periodistas que dicen cosas interesantes.
Tener en cuenta también que los medios sociales os permiten un debate muy escueto, con lo cual, de algún modo, algún día tendréis que dar el salto a otro ámbito, puede ser físico, puede ser virtual, para tener una deliberación mucho más rica. Y, como último mensaje, los medios sociales no van a mejorar la democracia, no van a mejorar los movimientos sociales, no van a llevar la democracia donde no existe, solo hace la gente, ¿vale? Entonces, que tengáis la esperanza. La esperanza la tenemos que tener en la gente, los medios solo son un instrumento. Muchas gracias.